Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está como siempre conmigo en el micrófono, Zaida Morlet Villa. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1, como decía Zaida Morlet. Y en este espacio, ya lo hemos comentado, platicamos temas de interés y actualidad en la cultura, ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema precisamente de gran interés para todos nosotros. Le titulamos Migrantes somos y en el camino andamos. Vamos a escuchar, para empezar, un poema que se titula Casa, de un poeta somalí británico. Nadie se va de casa, a menos que casa sea la boca de un tiburón. Solamente corres a la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más aprisa que tú, aliento sangrante en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, el que te besó hasta el vértigo tras la vieja fábrica de latas, lleva una pistola más grande que su cuerpo. Solo te vas de casa cuando casa no te deja quedarte. Nadie se va de casa a menos que casa te persiga. Fuego en los talones, sangre caliente en la panza. No es algo que jamás pensaras hacer, hasta que el cuchillo te grabó al fuego amenazas en el cuello, e incluso entonces llevaste el himno bajo tu aliento. Solo al romper tu pasaporte en el baño del aeropuerto, sollozando mientras cada bocado de papel dejaba claro que no volverías. Tienes que entender, nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las manos bajo los trenes, entre vagones. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión, comiendo periódico a menos que los kilómetros de viaje signifiquen algo más que un viaje. Nadie se arrastra bajo las cercas, nadie quiere que le azoten, le tengan lástima. Nadie elige el campo de refugiados o las revisiones sin ropa en las que tu cuerpo se queda dolorido, o la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un carcelero por noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las tripas, nadie tendría la piel tan dura. Los váyanse a casa negros, refugiados, inmigrantes apestosos, buscadores de asilo, exprimiendo nuestro país, negritos pedinches, huelen raro, salvajes, jodieron su país y ahora quieren joderse al nuestro. Cómo las palabras, las miradas sucias se resbalan por tu espalda, tal vez porque el golpe es más suave que un miembro arrancado, o las palabras son más tiernas que 14 hombres entre tus piernas, o los insultos más fáciles de tragar que los escombros, que los huesos, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Quiero ir a casa, pero casa es la boca de un tiburón, casa es el cañón de un arma, y nadie se iría de casa a menos que casa te persiga hasta la costa, a menos que casa te dijera que muevas las piernas, dejes tu ropa, te arrastres por el desierto, atravieses, salves, tengas hambre, supliques, olvides el orgullo, tu supervivencia es más importante. Nadie se va de casa hasta que casa es una voz sudorosa en el oído diciendo, vete, huye de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier otra parte es más seguro que aquí. Bien, pues con eso introducimos nuestro tema del día de hoy sobre los migrantes. Como todos ustedes saben, una gran caravana, un conjunto muy grande de personas desde Honduras cruza nuestro país con la intención de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Está con nosotros el padre Pedro Pantoja de la Casa del Migrante. Él ha sido fundador y promotor de este proyecto y por muchos años comprometido con el auxilio, atención y protección de las personas que están en condición de refugiados y que migran de su país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Agradezco muchísimo. Quiero antes que nada mandar un agradecimiento profundo a todos los estudiantes de la universidad. Quiero gritar qué solidaridad, qué generosidad
de todos los estudiantes de la universidad. Durante estos días nos han quitado el hambre y ahorita precisamente quedó un grupo de estudiantes en la Casa del Migrante para trabajar una actividad, de manera que, antes que nada, muchísimas gracias a nuestra alma mater, la universidad. Pues la condición no amerita que precisamente los estudiantes universitarios y la población en general pues salga al auxilio y hacer frente a esta situación. Nos pareció muy importante tocar el tema porque también hay mala información y prejuicios. La situación por la que estamos atravesando es inédita. A mí me parece delicada porque tenemos muchas preguntas de quiénes son, a dónde van. Sabemos que van en camino, están en marcha. Este poema que acabamos de escuchar, pues mucho nos dice de la condición en que alguien tiene que abandonar su casa, corriendo los riesgos y peligros y poniendo igualmente a su familia, a sus hijos. Recordemos que son familias, que son niños, que son mujeres en una condición vulnerable, que tienen que cruzar territorios desconocidos en medio de peligros. ¿Qué nos dice, padre, de esta situación? Antes que nada, quisiera de alguna manera suplicarles a toda la población, a toda la sociedad, no caigan en la trampa de la criminalización, no caigan en la trampa del descrédito y de la estigmatización obscena de toda esta población. Quiero también notificarles, no es una caravana, son 5 caravanas, 4 caravanas hambrientas, y la quinta es la que llegó hace un mes, Fantasmas de Amor, que integran madres, esposas e hijas que desde hace 14 años, llamados la Caravana de la Esperanza, siguen buscando en los cementerios, en los CEMEFOS, en los centros psiquiátricos, en los hospitales, al esposo que no volvió, al hijo que tampoco volvió. ¿Qué saben de ellos? Algunas saben que a sus esposos los asesinaron. Entonces, por palabras de una de las señoras de Honduras, ya sé, dice, que mataron a mi esposo. Es de los 195 que destazaron en Tamaulipas 2. Pero díganme, ¿dónde están sus huesos? Traigo una pala para escarbar la tumba y besar sus huesos y llevármelos, ¿verdad? Esta es la caravana quinta. Las otras 4 van caminando lentamente como una serpiente herida a través de todo este territorio. Han atravesado pantanos, han enfrentado a la policía y vienen huyendo de la muerte, de la violencia, del abandono social, de la corrupción política y sobre todo de la incertidumbre, porque ya no tienen certeza en sus países. Matar 91 personas por las bandas delincuentes, pedirle el precio de piso a una humilde mujer que solamente saca 10 o 15 lempiras al día, nos tienes que dar 14 y te quedas con una, si no te matamos. Sería sumamente criminal de parte de cualquiera que lo haga, y si lo hace el Estado mexicano, sería criminal regresar a esta gente a su país de origen, es llevarlos a una sentencia de muerte. No pueden regresar. Ya no hay vida para ellos. Quizás no hay un romanticismo, ni tampoco lo que tanto se ha mencionado, el sueño americano. No, es algo más radical. Buscan la vida, donde quiera que la encuentren.
Por eso, como sociedad civil y 68 casas del migrante y 72 movimientos populares con las que trabajo, queremos que se queden en México. Queremos que México se convierta en país de destino si su voluntad, su alma, su corazón y su dolor lo aceptan. Padre, ¿qué diferencia encuentras tú entre digamos, éxodo, estas caravanas, estos grupos, estas masas que se desplazan y el flujo constante que reciben ustedes en la Casa del Migrante? Porque es una situación a la que, bueno, en primer lugar no la esperaba nadie. Exacto. Es una sorpresa, algo está ocurriendo y es un fenómeno que a todos nos concierne, me refiero, es internacional. No es propiamente una situación propia de un país ni del de tránsito. Llamaríamos primero a la población transmigrante que desde hace 18 años estamos recibiendo a nuestra casa, con el dato de que en estos 18 años hemos atendido a más de 500,000 centroamericanos, pero esta explosión, esta avalancha de hambre, de búsqueda de la vida, no es solamente una caravana despojada, hambrienta, empobrecida. Para mí, como sociólogo también, es una historia nueva de la humanidad. Es, como dice Boaventura dos Santos, sociólogo, es el fenómeno social más fuerte de la historia actual. Es un reto, una rebeldía silenciosa a la economía de la muerte y a la misma política restrictiva depredatoria de México. Este es lo que también sociológicamente llamamos los nuevos pueblos en movimiento. ¿Quién les dijo que los que tienen hambre, que los que están pobres, despojados, no pueden buscar una nueva historia? Lo está haciendo esta multitud. ¿Cómo es posible que se hayan congregado? ¿Dónde estaba el consenso más que el hambre, el despojo y la violencia para que se junten cerca de 15,000 personas en una caravana donde hay bebés, mujeres, niñas, jovencitas, ancianas, ¿verdad? ¿Quién los congregó? Ciertamente el hambre y la violencia, pero no hubo un acuerdo de alguna manera racionalista, claro, sino fue realmente una presión histórica muy fuerte. Para nosotros son actores nuevos sociales. Como dije, la nueva historia de la humanidad, la historia de las víctimas. Por eso merecen todo nuestro respeto. Aún en su alforja tan empobrecida, traen universos culturales, traen amores y pasiones muy grandes y traen sentimientos muy profundos como personas, como nuevos actores sociales, de manera que esta historia es una historia que reta a la nueva realidad de México en política migratoria. Sobre todo me llama la atención algo que has comentado y me lleva a pensar que los esquemas de razonamiento para entender esto no alcanzan. No es un tema de la razón, y con los enfoques que tenemos, sobre todo contaminados, pervertidos por la mala prensa, es que tratamos de entender esto en función de problemas locales. Es algo que pasa más allá, es un brote que forma parte de esta historia. Si les parece, Zaida, vamos a escuchar una entrevista. Pedimos a Alberto Sladoña, ustedes saben que él es un psicoanalista que trabaja mucho con nosotros, a pesar que pues buena parte de su tiempo está en Buenos Aires. Ha estado presente acá a distancia en los seminarios que estamos haciendo de psicoanálisis, y justamente él, cuando me envió este poema, pensé, no podemos dejar pasar el programa sin tocar este tema, teniendo gente como Pedro tan comprometida y opiniones como la de Alberto. Vamos a escuchar la opinión que
que él nos ofrece. Hola, buenas tardes Ernesto, buenas tardes a todo el auditorio del Universo en Extensión. Hoy toca hablar de un tema delicado que es los inmigrantes, quienes se han reunido en una extensa columna de más de 4.000 hondureños que han atravesado la frontera, que ya llegan, creo, al Distrito Federal. En primer lugar, corresponde señalar que ninguno de esos inmigrantes le va a quitar el puesto de trabajo a nadie, entre otras cosas porque su planteo es llegar a los Estados Unidos, donde además en el estado de California necesitan y mucho del trabajo de ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema es humanitario y no lo es. Es humanitario porque corresponde, si uno considera que es solidario, yo lo soy dado que fui durante 33 años un inmigrante más en México y fui bien acogido por el pueblo mexicano. Dije que era humanitario y que no lo era. No lo es porque sabemos que lamentablemente hoy las mafias, como se dice antiguamente, ya no tienen valores, se introducen en cualquier cuestión, desde las drogas, la trata de personas, hasta incluso el tráfico, como fueron la cuestión de los polleros, que desde hace muchos años se encargan de pasar los espaldas mojadas de México. Entonces, está el padre Solalinde, ha hablado de eso, la presencia entremezclada mafiosa, más los intentos de uso político para ver si se puede desacreditar al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha planteado una cuarta transformación que implica cambiar la relación entre México y los Estados Unidos, en particular en el tema de la migración, sea legal, sea la de los espaldas mojados. Pero además, en el psicoanálisis debemos tomar nota de que cuando Freud inventó esa actividad, el psicoanálisis, lo inventó a partir de Edipo. Edipo fue, en primer lugar, un inmigrante expulsado de su casa por el temor de su padre de que Edipo podía quitarle el poder. En segundo lugar, es también el primer desaparecido, dado que fue arrojado en una canasta a un río. Casualmente, los inmigrantes los inmigrantes de Honduras, los holandeses han provocado en otras partes del mundo, en África, torrentes de inmigrantes. Se puede decir que en Honduras ocurre algo semejante. La explotación del plátano por parte de las compañías transnacionales ha dejado sin posibilidades de dar trabajo, vivienda, educación y salud a esta gente que arriesga su vida para llegar a un sueño, con lo cual muestran que no es posible por el momento construir en Honduras un sueño. Lo encuentran del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, y veremos cómo afrontan ellos su paso del otro lado, dado que el gobierno de Donald Trump ha colocado soldados en la frontera. Inmigrar de un lado a otro es un tema que incluye no solo al psicoanálisis, sino también a la filosofía. Les recuerdo que Sócrates prefirió beber la cicuta antes de ser exilado, sacado fuera de su ciudad, pues tenemos que tomar nota que cada vez que alguien abandona el lugar en el cual nació, abandona su país, hay
algo en él que muere, es su relación con ese país. Por más que siga conservando tradiciones y la forma de hablar, ha sido obligado a dejar su tierra porque su tierra se ha convertido en un peligro mortal. Esto era lo que yo tenía para aportar, para pensar en este tema tan delicado. Vaya mi solidaridad con los inmigrantes hondureños y de otros países, vaya mi solidaridad para aquellos que en México, recordando que México tiene una enorme tradición de acoger personas provenientes del extranjero, simplemente recordemos al general Cárdenas recibiendo a miles de niños que venían de España producto de la guerra civil, entre otras cuestiones. Este es mi comentario. Buenas tardes, hasta luego. Ese es el comentario de Alberto Ladoña. Y miren, cosa curiosa, en estos momentos están migrando de Argentina a Bolivia muchas personas por la condición de crisis que están atravesando, buscando trabajo del otro lado de la frontera. Pedro Pantoja, padre, no sé qué comentario te merezca la opinión de Alberto, si alguna reflexión suscitó en torno a lo que ocurre. Creo que, como lo explicaba ayer en la universidad, la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, la vocación de muchísimos jóvenes en sus carreras, les decía yo, que entendieran que deben estar unidas a la realidad. No puedo entender que alguien entre a profundizar sus estudios de cualquier disciplina. Hace aproximadamente 2 meses yo estaba en las costas de Italia para recibir los barcos de África, sobre todo los que venían de Libia, y quiero decirte que quienes me acompañaron eran alrededor de 1,000 estudiantes, desde secundaria, bachillerato y carreras ya profesionales, ¿no? De manera que esta certeza que nos expresa este gran profesionista de la educación, de la cultura, de la psicología, yo creo que es un aporte muy importante. Todo pobre, toda víctima, les decía ayer en la Facultad de Psicología, puede tener cabida en la psicología de la opresión, en la nueva disciplina de profundizar en el consuelo, en el análisis, en la investigación. ¿Qué tienen las víctimas? ¿Qué pueden aportar? De hecho, cuando yo participo en los foros de escucha ahora que se están promoviendo camino al nuevo gobierno, escuchar, por ejemplo, a los indígenas, ellos también tienen una certeza profundísima en su cultura, de manera que creo que las víctimas, la pobreza, la injusticia, el hambre, retan a las disciplinas sociales muy fuertemente. Creo que no deben estar. Cuando yo estuve estudiando en París y escuchaba al gran filósofo Michel Foucault, un día a la semana él dejaba la cátedra y se metía con ustedes al radio y televisión, asumiendo una causa social fortísima, hasta de las más humildes, que en tal barrio el gobierno no proporcionó el agua, o que hubo una invasión allí de posesionarios, que los ambulantes habían sido golpeados por la policía. Asumía un caso social muy fuerte, ¿no? De manera que oír a este hombre preocupado, interesado y con corazón y con sensibilidad muy grande,
hacerse solidario con el dolor de los migrantes, creo que es algo muy importante y creo que no es tan lejos, ¿verdad?, de todo lo que significan los derechos humanos y la defensa de la dignidad de quienes son explotados y son víctimas. Bien, pues 2 veces Padre Pedro ha señalado precisamente la importancia de este espacio, que es la universidad, de los estudiantes, la participación solidaria, y no es por buenos samaritanos, no es por buen corazón, es por una razón esencial de lo que significa ser universitario. Bueno, vamos entonces, no sé si alcanzamos a saludar a nuestro auditorio de Facebook antes de pasar al corte institucional de la media hora. Claro que sí, agradecemos ya a toda la gente que se unió en la transmisión de Facebook y recordamos que estamos en las redes sociales. Josué de J. Peña, un saludo. Elizabeth Buitrón dice: María y José tuvieron que emigrar con su pequeño Jesús. Claro. Son la imagen del peregrino, precisamente por una situación de peligro que ellos enfrentaban en específico. Por la muerte. Mercedes Luna Fuentes, el maestro Víctor Antero Flores, un saludo, dice: excelente participación de Alberto Esladoña. Su voz me recuerda a alguien, un saludo. Y dice la doctora Juanita Lanís: no es una caravana, es un éxodo humano mundial, no solo de centroamericanos. En efecto, este fenómeno se está observando pues prácticamente en todo el mundo. También un saludo a José Ignacio Flores Ramos, a Abraham Tobías, Coquito de Oro Guevara, un saludo, doña Coquito. Pepe Aarón Pérez Reina, Tere Vázquez, también a la doctora Diana Cortés Montelongo, un saludo, doctora. A la maestra Adriana Cercero, un saludo también. Silvia López Tinoco, Ulises Sánchez, Irma Aguiñaga también, Lau Medrano. Hoy tenemos mucha gente conectado. A nuestra autora favorita, Eugenia Flores Soria, un saludo. Venus de la Cruz. Mira. Y bueno, ya lo comentamos, al maestro Víctor Antero Flores. Sí, esto de los saludos, miren, no es simple gratitud porque nos escuchen, no. Lo que significa es que están participando, es decir, esto es una panel, esto es una mesa de opinión en la que nosotros no hacemos exclusivamente una entrevista, sino que abrimos un tema y aquí está la muestra, ¿no?, de que lo escuchan y lo siguen. Vamos a ir a un corte, interrumpimos también. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Está conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde la línea de comunicación 482-6995 y estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook Live, @El Universo Humano en Extensión, y en las redes sociales, sobre todo en ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Hemos titulado este programa Migrantes Somos y en el camino andamos, y está con nosotros el padre Pedro Pantoja. También escuchamos la aportación de Alberto Esladoña y nos envió después otra grabación. Si nos queda tiempo también tendremos oportunidad de escucharla. Y bueno, entonces regresamos con nuestro tema. Yo le preguntaba a Pedro si esto, porque no es cualquier migración, no es el flujo migratorio de las gentes y personas que pasan por la Casa del Migrante y por todas las que hay en nuestro país, sino que es un fenómeno inesperado, tenía que ver con una sublevación. ¿Es esto una sublevación? No sé qué piensas. Cuando tenemos comprensión y con sabiduría podemos analizar los movimientos populares, ¿verdad? No son tribus violentas cualquier movimiento popular, ¿verdad? Sea de los zapatistas, sea de los estudiantes, sea de los campesinos. Yo creo que en el fondo hay una sabiduría muy grande y razones y certezas muy importantes desde su dignidad y desde los derechos humanos. Nadie puede negarse a buscar la existencia realmente con calidad de vida, ¿no? Nadie puede decir que está violando un derecho
o que es un subversivo porque un día se planta ante el Congreso, como en Honduras, ante los militares también en Guatemala, y decirle: tú has destrozado mi vida y estás destrozando el país, ¿verdad? No me has dado, no me has respetado mi derecho, ¿no? En los migrantes, aun cuando encontremos gente tan sencilla, tan humilde, tan empobrecida, el 99% ni siquiera pisaron la escuela por la pobreza, la extrema pobreza, ¿no? Y uno dice: caray, entonces, ¿por qué en mi caso yo puedo hablar en las universidades, yo puedo hablar en Ginebra, yo puedo hablar en el Senado, no por lo que estudié en la universidad, sino por los 18 años que cada noche me comparten con su palabra, con su certeza, estas poblaciones migrantes, estos nómadas sin derechos, ¿verdad? Yo puedo escuchar con ellos que cuando nos agradecen a los defensores y nos dicen con lágrimas de tristeza: no despreciamos el trabajo de ustedes, lo valoramos, pero déjenos decirles que las cosas no han cambiado y que sencillamente salir de nuestro país fue un grito de amor también por nuestros hijos y una búsqueda de la vida, como decía el poeta egipcio Cavafis, debe haber otra ciudad, otro mar, donde yo pueda encontrar lo que no he encontrado en esta ciudad y en este mar. Entonces, desde la búsqueda de cualquier ser humano, desde el tiempo de las cavernas, el ser humano es un buscador de la vida, ¿no? Lo hizo matando dinosaurios, matando lo que sea, ¿no? Buscaba la vida, ¿no? Entonces, tipificamos a estos migrantes, caminantes de la esperanza, y con una conciencia política. ¿Por qué ellos cuestionan el régimen sandinista en Nicaragua? ¿Por qué ellos analizan el papel nefasto de los militares desde Micheletti y todos los generales que viven en mansiones con carros BMW? Y entonces ellos dicen: ¿en qué son distintos de nosotros? ¿O por qué nosotros somos distintos a ellos al no tener ni para comer y a ellos les sobra, ¿verdad? Más todavía, los hondureños analizan la sociología de la opresión de las bases militares de Estados Unidos, que desde antes de ser considerados el país bananero, se preguntaban: ¿a qué vinieron los jóvenes de la Alianza para el Progreso de Kennedy, cuando jóvenes norteamericanos decían que venían a rescatarlos de la ignorancia y del subdesarrollo? La conciencia política de toda esa gente les dice, como dice Cavafis: debe haber otra ciudad, debe haber otro mar, debe haber otra vida que aquí no hemos encontrado. Pues la historia de la humanidad es movimiento, es marcha. Efectivamente, en Latinoamérica, pues la población es descendiente, a final de cuentas, si no de franceses, de españoles, de ingleses, y bueno, no se diga los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Y los propios capitales migran, y cuando los capitales migran, también promueven condiciones de desigualdad grande. Y entiendo el tema de las fronteras, entiendo el tema de la soberanía, pero esto, la condición humana, rebasa los límites de la política. Yo preguntaba si considerabas que era una subversión. No me parece mal hablar de subversión cuando en los cambios históricos no hay de otra.
Pero por lo menos me queda claro por tu opinión que se trata sí de un movimiento político, claro. Quizás no orquestado desde una base ideológica concreta. No, pero está orquestado desde la praxis social, desde abajo, porque como lo conocemos o como nos han contado los libros de historia, que los grandes movimientos son desde arriba, desde la estructura. Sí, a veces son pensados, pero realmente la práctica social, cómo se desarrolla, es lo que realmente está haciendo los cambios de sociedad, los cambios de mentalidad. Yo me pregunto qué hubiera sido de Miguel Hidalgo si la gente no lo apoya, si el pueblo no se mueve, no busca nuevas oportunidades. ¿Qué sería, no sé, de Fidel Castro si realmente el pueblo no se hubiera unido? Y esto lo comentábamos en el corte, sociológicamente. Nos está diciendo la estructura que el poder debe darle una justicia social, una estabilidad y dignas condiciones humanas de vida. No está siendo así, entonces es natural y es lógico que el ser humano busque la supervivencia de la que hablaba el padre Pedro Pantoja, esa supervivencia de continuar y de buscar realmente una vida digna, ya sea en el mismo lugar por medio de la movilización o incluso traspasando las fronteras internacionales. Hace meses, cuando empezamos acontecimientos internacionales sobre la migración, han sido varios. Sí. Primero, acabamos de terminar el Foro Social Mundial de Migración hace unos días, la semana pasada. ¿Cómo es que coincidieron tanto con el Encuentro Mundial de Madres de Desaparecidos mundial y el Foro Social Mundial también? Sí. Llegaron al Foro Social. Luego, decía Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas en Puerto Vallarta, cuando tuvimos el Pacto Global de Migración de los jefes de Estado, hay que entender que en este momento toda migración es un aporte inmenso a todos los niveles. Cargan valores muy profundos, de tal manera que toda migración es un beneficio. Hasta los más sofisticados economistas de Estados Unidos reconocen que los migrantes han enriquecido la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Y para nosotros, entonces, que sepa la gente que en esa multitud, ese éxodo, esa historia nueva de la humanidad, los diferentes sectores humanos que las integran traen una verdad muy grande. Cuando emigra la mujer, emigra la vida. Cuando emigra el joven, emigra la esperanza. Cuando emigra el indígena, emigra la historia. Cuando emigran los niños, emigra la ternura social. Todo eso viene en esta historia nueva de la humanidad. Entonces creo que de ninguna manera, menos deben ser criminalizados y categorizados como mucha población de Saltillo. Bueno, no toda, verdad alguna. No, pero sí, me han sus mandado detractores, claro. Algunos mensajes muy obscenos, ¿verdad? De la categoría más desagradable con que se pueda apreciar a esta gente. Realmente que es inconcebible que no se pueda comprender que todo ser humano es una riqueza extraordinaria en la humanidad. Padre, viendo a lo día a día, con la experiencia de los cientos de migrantes, me decías que diariamente, no sé, hoy puede haber 180 aquí en la ciudad de Saltillo, que muchas... En la casa. Solamente en la casa del sí. migrante. Y estas personas, bueno, han pasado, después de esas largas caminatas, fríos y condiciones muy duras, que además les han dado experiencias también, en ocasiones terribles, que han cambiado y destruido sus vidas. ¿Nos puedes comentar algo acerca de eso? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos un archivo maravilloso de todas las historias. Desde que la primera palabra que expresa el migrante cuando entra a nuestra casa como víctima, tengo hambre, es lo primero que expresa. Y desde allí entonces
desde la psicología profunda, nosotros podemos trascender todo lo que hay detrás de tengo hambre, ¿verdad? Y no solamente el hambre de comida, tengo hambre de dignidad, tengo hambre de subsistencia, tengo hambre de ser comprendido, tengo hambre de mis derechos. Por eso, uno de nuestros eslogan muy importantes en la Casa del Migrante, nosotros tenemos una abierta tolerancia para esta gente que llega muy lastimada. Por ejemplo, el que llega mutilado, claro que es lógico que no le voy a decir, tienes 3 días para quedarte, ¿no? ¿Y con qué se va, verdad? Ni modo que con las rodillas, ¿no? Pero las mujeres que llegan violadas, abusadas, vejadas sexualmente, no se pueden regresar así nada más y salir de la casa. Todo aquel que entre como víctima nunca saldrá ya como víctima, saldrá como un sujeto social muy fuerte a través de toda nuestra experiencia. Y entonces, en el cúmulo de las historias de nosotros, encontramos un profundo amor a la familia, un sentido muy grande de amor a la naturaleza. Un migrante guatemalteco indígena nos contó su historia cuando salió. Hizo una ceremonia en su comunidad, porque él es un guía, no un pollero explotador, sino un guía de comunidad. Antes de salir de su comunidad, los juntó a todos los que iban a caminar con él, se arrodillaron, besaron la tierra, que es su madre también, y rezaron esta oración: perdónanos, madre, nos vamos por un tiempo, pero te juramos que regresaremos de nuevo a besarte, ¿no? Qué sabiduría tan grande, ¿no? Qué expresión tan grande de toda esta gente, ¿verdad? Entonces, creo que estamos enfrentando de veras la más maravillosa historia de la humanidad. Por eso digo, la historia más grande de este momento histórico es la historia social de las víctimas. Pues un poema, lo que nos ha traído Pedro Pantoja, y no nos equivocamos al invitarlo. Podemos escuchar el segundo fragmento que nos envía Alberto Esladoña. Vamos a escucharlo. Ernesto, quería aprovechar para hacer una especie de suplemento a lo que antes dije respecto de lo que está ocurriendo con la caravana de inmigrantes hondureños en su paso por México. En primer lugar, recordar la terrible situación en la que el actual gobierno Nayarit, que han sufrido las inclemencias del tiempo y que llevan más de 2 semanas sin recibir ningún tipo de ayuda, y hay una tendencia del gobierno y de ciertos medios a utilizar lo que está ocurriendo en Nayarit y el hecho de dejarlos en el desamparo comparando con la ayuda humanitaria que reciben los hondureños. Son parte de las cuestiones actuales de la política que genera una cuestión de racismo y xenofobia. Quería indicar simplemente que el psicoanálisis no puede estar ajeno a estas cuestiones. En primer lugar, porque Freud fue víctima del racismo y de la xenofobia en su Viena actual, el país Viena, Austria, que aportó la mayor cantidad de afiliados al partido nazi, a pesar de haber sido invadidos por el ejército hitleriano. Lacan no dudaba de que el racismo es algo que incumbe al analista, tanto es así que ya al inicio de su enseñanza, en 1954, alertaba sobre el peligro de esta teoría antropológica de la lucha por la vida, generada, entre otras cosas, por una potencia imperialista.
Se trata de la teoría de Darwin, y Lacan decía, la forjó Darwin fue porque formaba parte de una nación de corsarios cuya industria fundamental era el racismo. En 1972 Lacan agrega, puesto que no es cuestión de pintar un porvenir color de rosa, sepan que lo que aumenta, lo que escala, lo que sube, lo que no hemos visto hasta sus últimas consecuencias y que se enraiza en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo, del cual ni siquiera han terminado de oír hablar. Por último, ustedes saben que Lacan generó un procedimiento especial para que alguien solicitara tener el título de psicoanalista. Es un documento conocido como la Proposición del 9 de octubre de 1967, y allí Lacan plantea que el tema del campo de concentración, que es un núcleo del racismo, ustedes saben que es en campo de concentración donde están alojados los niños de muchos inmigrantes, entre otros los hijos de muchos inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, indicaba que es un tema que tiene que estudiar el psicoanálisis. Uno de los temas que está más urgido de ser estudiado por los psicoanalistas. Quería añadir este suplemento. Un saludo para el padre Pantoja y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bien, pues ese es el suplemento que nos agrega Alberto Sladoña. Y bueno, tenemos unos minutos, yo creo que debemos de aprovecharlos para hacer un llamado a la solidaridad de los saltillenses. En este caso, sé que nos escuchan en otras partes del país y en otros países también, pero bueno, concretamente nos estamos preparando en el noreste de México para recibir parte de estos migrantes. Nos decía el padre Pedro Pantoja que por lo menos ya hay oleadas, ya tenemos aquí algunos 50 en avanzada y esperamos más gente. Y bueno, pues hay que entrarle, se pueden hacer donativos. Si nos quieres comentar algo de eso, Pedro. Sí, así como los estudiantes han convocado a la población entera, no solamente de las casas de estudio, sino a la sociedad entera, a generar en las facultades centros de acopio, los partidos políticos, algunos también, ¿verdad? De alguna manera, yo sí quiero recordar algo desde la cuestión de la iglesia, en contra del gobierno. Los obispos declararon que todas las parroquias deben estar abiertas a esta población. Y creo que es una proclamación muy justa de derechos humanos, que ninguna parroquia se quede sin abrir las puertas. Y los sacerdotes también, ¿verdad? ¿Eso significa abrir las puertas a los migrantes o al acopio a no los solo migrantes? Para hospedarlos, sino para que su decisión de vida, si quieren permanecer en esa población. Es una ¿verdad? Decisión histórica. Totalmente histórica. Estamos escuchando y de primera fuente. Porque como explicaba yo, al buscar la vida, no todos van a querer llegar a los Estados Unidos, y saben que aunque lleguen, de ninguna manera con el cavernícola de Trump no va a haber ingreso de alguna manera decidido, ¿no? No, bueno, pasarán algunos cuantos, pero es sí, una claro, excepción. Es realmente, una excepción, la verdad. Los migrantes van a estar aquí con nosotros. Y en ese sentido también recordarle que la Casa del Migrante está abierta a las 24 horas del día para que también cualquier organización, cualquier movimiento popular, cualquier iglesia puede depositar allí. De hecho, ya lo necesitamos, ¿verdad? Hace 2 semanas, si no fue por los estudiantes, no tuviéramos nada que darles de comer a más de 200 ya migrantes que pasan por aquí, ¿verdad? Recordando que en este momento histórico es tiempo de hospitalidad y no de hostilidad. Bien, pues ese es el llamado. Para quienes no saben dónde está la Casa del Migrante, podemos dar algún teléfono o podemos sí. Anunciar alguna página. El teléfono de la Casa del Migrante es 111-3273.
Está ubicada en la calle Salazar y Juan de Herváez, en la colonia Landín. La casa está abierta las 24 horas del día, de tal manera que pueden en la madrugada o pueden al atardecer llevar sus donativos. Y recuerden que todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila se constituyen en centros de acopio, así de simple y sencillo. Bien, nos despedimos de nuestro auditorio, Zaida, para saludar a quienes nos escuchan por Facebook.